Vamos a hablar de la región del mediastino y sobre todo la región del mediastino medio, que es donde se encuentra el corazón y el saco pericárdico. El, el mediastino se divide en un mediastino superior y un mediastino inferior por una línea imaginaria que se extiende desde el ángulo de Lewis, o la articulación entre el manubrio y el cuerpo del esternón. Esa línea se traza posteriormente y la línea se pone en contacto con el disco intervertebral que separa la vértebra torácica número 4 de la número 5. Esa línea imaginaria me va a separar lo que es el mediastino superior y el mediastino inferior. Desde el ángulo de Lewis, una proyección hacia atrás, hacia el disco intervertebral entre T4 y T5. El mediastino inferior, por su parte, se va a subdividir en tres mediastinos. El mediastino anterior, que es el área del mediastino que está localizada entre la pared torácica y la parte anterior del saco pericárdico, que es esta estructura que tenemos aquí. El saco pericárdico conjuntamente con el corazón están contenidos dentro del mediastino medio, y las estructuras que están por detrás del saco pericárdico y el corazón se consideran como estructuras del mediastino posterior. En el mediastino medio tenemos el saco pericárdico y ya hemos hecho incisiones en el saco pericárdico para ver su contenido. Tenemos que el pericardio, que es esta membrana, este mesotelio que está cubriendo la parte anterior, está subdividida en lo que es el pericardio fibroso y el pericardio seroso. El pericardio fibroso es la capa externa del pericardio y es una capa dura que está adherida al centro, al tendón central del diafragma. Esta parte que está aquí corresponde también al pericardio, así que podemos ver el pericardio insertándose en el tendón central del diafragma. Así que ya hicimos la incisión en el pericardio para ver las otras capas del pericardio, que es el pericardio seroso. El pericardio seroso se va a dividir en dos capas, una capa parietal que está en relación con el pericardio fibroso y una capa visceral que está en relación con el corazón directamente. Esa capa visceral del pericardio seroso va a conformar la capa externa del corazón, que se conoce como epicardio. El pericardio tiene varias reflexiones, que en la etapa embriológica hace esas reflexiones alrededor de los grandes vasos que penetran al corazón, que llegan al corazón, y otros que salen de él. Así que tenemos dos senos formados por esas reflexiones. Un seno transverso que está localizado por detrás de la aorta y del tronco pulmonar y por delante de la vena cava superior, que es esta que tenemos aquí. Tenemos la vena cava superior, tenemos la aorta ascendente y tenemos el tronco pulmonar, la arteria pulmonar. Este seno pericárdico transverso es importante en el área cardiovascular porque es el área que utilizan los cirujanos cardiovasculares para hacer clamping de estos vasos, para clampear los vasos cuando los pacientes van a entrar a circulación extracorpórea. El otro seno es el seno oblicuo, que tenemos en la parte que corresponde a las venas pulmonares y a la vena cava inferior, que está localizada en esta región. Esta región que está aquí es un seno oblicuo, es un cul-de-sac, es un fondo de saco ciego que no
que no sale a ningún lado a diferencia del seno pericárdico transverso. Las superficies cardíacas que podemos ver con el corazón in situ, pues tenemos una superficie anterior que está en relación con la pared anterior del tórax. Tenemos, y que corresponde al ventrículo derecho mayormente. Y tenemos una superficie pulmonar derecha que corresponde al atrio derecho, una superficie pulmonar izquierda que corresponde al ventrículo izquierdo, una superficie inferior o diafragmática que está en relación con el tendón central del diafragma y una superficie posterior que no podemos ver en esta posición que corresponde al atrio izquierdo.